Empieza la fiesta, maní. A ver, yo tengo aquí como varios inicios posibles. Un inicio posible es empezar por el final. Es decir, de puta madre, la verdad es que de puta madre el podcast. Para ser el primer episodio no ha ido mal, ¿no? Sí. Y bueno, ya está. Entonces la semana que viene nos volvemos a reunir y hacemos el segundo episodio. Esa es una posibilidad, ¿vale? Vale. Una manera interesante de empezar este podcast es ¿por qué? Ya. ¿Por qué hacemos un podcast? Hay muchos podcasts. Según estaba viendo una estadística, hay 70.000 podcasts en Spotify. Hostias. Entonces, ¿por qué nosotros, ¿Habla hispana o...? en general? Pero 70.000 son muchos. Ya. Son mucha gente en un garaje Sí, o parecido. hablando de cosas. Entonces, ¿por qué nosotros nos ponemos a hablar? Esa es la gran pregunta. Y es una pregunta que lanzo al aire también como para responderla entre los dos. Ya. A mí me apetece hablar. O sea, punto número 1. Eso es importante. Estoy harto de ser espectador, por un lado. Y siento que tenemos cosas que decir y sobre todo que creo que es una oportunidad para juntarnos y pasarlo bien. Y luego porque creo que vamos a hablar de una temática de la que no se habla tanto. No. Hay podcasts de literatura, hay podcasts de deporte, pero el nuestro es un poco especial. Claro, dentro de esta propia pregunta nos podríamos responder, en realidad no hace falta hacerlo. O sea, es un podcast que se podría no hacer. Y a lo mejor, Como el 85% de los que se hacen. que de los 70.000, probablemente 69.000 no hagan falta. No hagan falta. Pero la gente los escucha y lo consume. ¿Está el nuestro en ese 1.000 restante o no? Lo veremos. Lo veremos. Y si no está, no pasa nada. Ha sido muy bonito montar el escenario. Nos hemos tomado un par unos de cafés y listo, ¿no? Sí. Bueno, pues digamos que esa es un poco la premisa. ¿Por qué hace falta? Bueno, pues no lo sé, pero lo estamos haciendo, ¿no? Que es importante. Y también muchas veces yo cuando al final también estoy bien dado de que consumimos podcast, consumimos el producto que queremos hacer y muchas veces están hablando de temas interesantes, no aparte del boxeo, de la poesía, de todo el tema cultural o deportivo, y dices, joder, ¿cómo me gustaría poder expresar mi opinión? Y también es el micrófono que ahora tenemos tú y yo para coger y decir, vamos a hablar de estos temas, vamos a reírnos de estos temas, vamos a ver si nuestra opinión realmente tiene el peso que nosotros nos creemos cuando pensamos a la vez que escuchamos a la gente hablar Total. de los podcasts, o sea, de los temas en los podcasts y demás. Nuestro podcast se llama Puño y Letra. Y es un podcast de poesía y de boxeo. Sí. Son dos temáticas que en principio No cualquiera tienen mucho que se lo digas va a decir ¿por qué? O de poesía o de boxeo. Pero de repente hemos mezclado estas dos ideas, ¿no? ¿Tú crees que esto puede triunfar? O sea, como que puede casar una idea con la otra. Sí, sobre todo por lo que ya hablamos en el momento que empezamos a generar la idea. Sí que es cierto que muchas veces tiene que ver en las vidas que les lleva a esos caminos. Al hecho de querer expresarse con la escritura y con soltar sus vísceras a veces en un papel o simplemente con el hecho de decir que aman a alguien, que son felices o que la vida es una puta mierda. Pues el boxeador empieza a entrenar para salir de su puta mierda porque quiere crecer, quiere luchar, quiere quitarse esa rabia de dentro y igual no tiene las herramientas que tiene alguien que esté dado a la escritura o a la literatura, ni la educación, o por lo menos en un primer momento, porque luego se ha visto casos en los que el boxeo ha dado lugar a poetas y en los que la poesía ha dado lugar a boxeadores. Tal cual. Y creo que también ahí es un punto que está guay para que... Eso es un punto en común y es interesante, pero lo que dices ahí yo creo que es la clave, ¿no? Que tanto el boxeo como la poesía, las dos, y cuando decimos boxeo, es verdad que, bueno, son todas las artes deportivas y la poesía, todas las artes en general creativas. Más que deportivas, de contacto, creo yo. O sea, de deportivas, pero igual más orientadas a... Tanto una como la otra, al final son la expresión de una necesidad. Un poeta puede canalizar su rabia y a menudo la canaliza a través de un poema, ¿no? Igual que puede canalizar su deseo y su odio, su amor, pero la rabia, por relacionarlo con el deporte del boxeo, es algo que en las dos disciplinas se canaliza mediante eso, ¿no? Sí. O sea, mediante un poema tú puedes expresar tu rabia, tú puedes expresar tu dolor. En un combate de boxeo, tú lo sabes mejor que nadie. Sí, la verdad que totalmente de acuerdo. Ahí es que es otra manera de abrirte en canal y de soltar todo tu ser ahí. Y claro, de manera que tú hayas trabajado
para sentirte satisfecho y decir, no tengo nada ya. Uh-huh. Da igual luego muchas veces el resultado, sea positivo, sea negativo, la cosa es que lo haces por ti. Uh-huh. Y es lo que, claro, también es como creo que debería plantearse todas las cosas en esta vida, que tú hagas las cosas por tus propias necesidades. Tú escribes que luego llega la gente y le gusta a la gente, de puta madre. Pero realmente tú escribes porque tienes esa necesidad de decir, tengo que soltarlo y lo quiero soltar aquí, que quiero que quede constancia. ¿Te gusta bien? Que no, que te den por culo, ¿sabes? Así, tal cual. El boxeo es lo mismo, tú tienes que prepararte, tú tienes que entrenar, tú tienes que sufrir, pero no porque nadie te esté imponiendo que lo hagas, sino porque tú ahí te crees con la fuerza, pues demuéstrate a ti mismo que tienes esa fuerza. Total. Y si te lo demuestras a ti mismo, los demás lo van a ver, ganes o pierdas, o ganes un concurso o no ganes un concurso, o lo que sea. Uh-huh. Entonces, digamos que la parte de esa violencia, ¿no? Esa expresión de una rabia, que podríamos denominar violencia, ¿no? Tanto en la poesía como en el boxeo. Un nexo de unión muy fuerte. Total. Y luego la belleza, ¿no? Porque, o sea, generalmente la violencia es la que se le atribuye al boxeo y la belleza, la búsqueda de la belleza, es la que se le atribuye a la poesía, ¿no? Sí. Pero veo ahí también otro nexo de unión muy importante, y es que, evidentemente, cuando tú estás intentando expresar con palabras un sentimiento, por muy duro que sea ese sentimiento, hay una belleza en esa expresión, ¿no? Con palabras. Sí. Y luego el boxeo hay belleza. Totalmente. Y a mí me interesa preguntarte esto. ¿Cuándo puedes tú, como boxeador o como amante del boxeo, percibir esa belleza en el boxeo? No, es una buena pregunta. Y creo que no hace falta ser boxeador muchas veces para ser consciente de esa belleza o de ese atractivo que pueda tener el boxeo en sí, similar a la literatura. Porque tú sin tener ni idea de deporte de contacto, mucha gente rechaza el boxeo, las artes marciales mixtas o todo este tipo de deportes por la violencia, por el impulso agresivo, porque dicen que es algo banal, que son dos tíos o dos tías que se están pegando de hostias por pura violencia y necesidad de sangre, como si fuesen dos putos gladiadores hablando mal. Y realmente, cuando esa gente deja los prejuicios atrás y ve un combate de alguien que sea, al final hay combates y hay gente, pues como yo, por ejemplo, que soy amateur, o otra mucha que no te va igual a sacar esa magia. Pero si ves un combate de alguien que lo está haciendo bien, cómo se mueve, cómo esquiva, cómo golpea, contragolpea, se cae y se levanta, todo eso al final también puede ser un tipo, no poesía como tal, pero es algo que tiene mucha emoción. Y esa emoción se puede traducir en belleza. Y en arte. Y por ello tú ves a un chico o a una chica que están sufriendo, sangrando, pero que se levanta, consigue echar abajo al otro hacen un movimiento bonito, te vas a quedar, aunque no te guste, el ser humano yo creo que lo va a tener innato, va a ser una cosa que te va a dejar prendado. Y es lo que hace la literatura, con las palabras lo que buscas es prendarte, generar emoción y que sigas ahí y te emociones en definitiva. Total, muy interesante. Entonces, al final, la violencia por un lado, la belleza por otro, y juntos se puede hablar de la belleza de la violencia, ¿no? Que es un tema muy tratado en el arte, en el cine, ¿no? Pensemos en todo el cine de Tarantino, de Scorsese, que, bueno, pues es una parte fundamental del cine de nuestros días y muy criticado, ¿no? Pero a la gente le gusta. ¿Por qué? Y yo creo que aquí es un tema interesante que podemos tratar, si no hoy más adelante, el tema del escapismo. O sea, el arte y el deporte son dos maneras de huir de la realidad. Totalmente. Son dos maneras de escapar de la rutina, de lo tedioso, del día a día, del dolor. Y el escapismo es bueno, como un sentimiento o una necesidad muy romántica, ¿no? Pero a día de hoy el escapismo existe, ¿no? Las adicciones son escapismo, la adicción al móvil, el TikTok es escapismo, consumir TikTok. Total. Entonces digamos que son vías de escapismo que desde mi punto de vista son saludables, aunque bueno, es verdad que el boxeo ya entraña en la propia concepción un riesgo, ¿no? Pero son dos vías de escapar de la realidad. Y bueno, eso, para mí, es algo que es muy importante y muy interesante tratar, porque a lo largo de la historia el ser humano siempre ha querido escapar de su realidad. Exactamente. Sí. Porque la realidad en general suele ser cruda. Es cruda y aburrida, ¿no? No siempre, pero... No siempre, la nuestra es maravillosa. Bueno, tampoco, pero está muy bien. Entonces, bueno, por resumir un poco todo esto, este podcast se llama Puño y Letra y hemos venido a hablar de poesía y de boxeo, que es lo que nos gusta. Total. Tú
te encargarás más de la parte de boxeo, porque por tu nariz podemos ver que aquí el experto en boxeo eres tú, y yo... ¿Por tus pintas? Por mis pintas de... Esto yo creo que lo sabes, pero fui una vez a un show de Ignatius Farray en Madrid. Sí, algo no me acuerdo muy allá, pero sí que me lo has contado. Y en cuanto me vio, dijo, tú eres el poeta maldito. Porque llevaba, en mis épocas en Madrid, entonces que llevaba el pelo largo y una bufanda. Y bueno, la gabardina negra. Me acabó chupando el pezón, que eso a cualquier poeta le habría gustado. Entonces vamos y no poeta, también. Y al poeta también. Vamos a hablar de poesía y de boxeo. Tú te vas a centrar en el boxeo y yo más en la poesía, ¿no? Desde mi humilde experiencia, que eso también como que me apetece. Y desde mi humilde experiencia también en cuanto al boxeo. Que yo soy forofo, me encanta, llevo toda la vida practicando deporte de combate, pero no soy nadie. O sea, simplemente alguien que ha tenido la oportunidad de competir alguna vez, de compartir gimnasio con gente muy buena y que le ha enseñado y que le ha ayudado y con el que ha hecho mucha relación. Y hasta ahí, opinión propia y... Total. Muy bien. Y nada más. ¿Y dónde estamos? Eso es importante, claro. importante destacarlo. Porque no sé una de las cosas que estamos esto es el pay-per-view, ¿sabes? Esto es la previa de cuando hacen el careo y demás, o ya empieza el primer round, ¿sabes? Esto es el careo. No, pero que es importante destacarlo, ¿no? Hay muchos podcasts y cada vez son más sofisticados, cada vez hay más medios. Nosotros, como yo creo que en general en nuestra vida, somos humildes y nos gusta además como... Autenticidad. La autenticidad. Algo simple, pero directo. Entonces, que no... somos auténticos. Y estamos aquí en plan club de la lucha. Total, que cualquier día nos ponemos aquí a darnos de hostias. Terminaremos dándonos de hostias, seguramente. Pero estamos en un sitio espectacular, que es un garaje. Sí. Y además con toda la gracia que tiene un garaje. Un lugar, pues, que tiene cierta frialdad, donde puede haber un combate de boxeo, donde un poeta puede haber dormido ahí tirado en el suelo en plan vagabundo. Totalmente. Y entonces yo creo que es interesante que este podcast empiece así, con estos medios, y mantendremos esta esencia cuando nos llamen a la puerta las grandes marcas para patrocinarlo. Total. Quizá a lo mejor pues beberemos chardonnay o champán en vez de café, que es lo que estamos bebiendo. Exactamente. Pero bueno, creo que esa es la gracia. Y además me recuerda mucho al rollo Fight Club, Club de la Lucha, ¿no? Un sitio así frío, de peleas. Una película que ojalá tratemos en algún momento porque es boxeo, pero hay un arte brutal. Sí. ¿No? Espectacular. Al final lo que hablamos muchas veces, que todo lo que sea cine que quiere interpretar algo, ya forma parte de la literatura. Una literatura igual más, por lo menos para mi opinión, más moderna, más para todo el público, que es igual algo más donde se tiene que buscar un arte mainstream para que la gente tire a... Igual que esto, no deja de ser una manera de intentar llegar a la gente, sobre todo, ya no tanto al boxeo o a tal, que también darlo a conocer y quitarle algún estigma, sino también que la gente de a pie como yo, que no soy tan leído ni tan nada como tú en este sentido, vuelva a coger esa cosa por los libros y por la... Ojalá que este podcast termine tú habiendo leído mucha poesía y yo con una nariz como la tuya. Esto yo tenía preparado, hijo puta. ¿Te parece que tenemos materia o qué? Venga. Vale, pero antes vamos a romper un poco los esquemas. Me voy a desnudar. Vale, venga, yo también. Tenemos planeado hacernos una pregunta incómoda al final del programa. Me has jodido vivo porque yo no la he preparado. ¿No la tienes? Si me puedo. Vale, entonces mi propuesta es hacerte la pregunta incómoda ahora. Vale. Y como dejar de margen para que la respondas al final, ¿vale? Para generar un poco de interés en los espectadores. Entonces, qué miedo me das, mi pregunta incómoda. Tú sabes que, bueno, yo me he criado en Santander. Yo soy de Asturias, pero me he criado en Santander, lo sabes. Y en Santander hay mucho chungo. Sí. Siempre lo ha habido. Y, bueno, yo me pegaba con todos. No es verdad. Pero me pegaban. Por eso me busco un amigo boxeador. Sí. Y entonces, mucha peña practicaba deportes de contacto. Boxeo, muay thai, bueno, en fin, como todas estas cosas, ¿no? Y los más gallos, los kies, como decíamos antes... Hostia, kie, chaval, cuánto hacía que no oía esa palabra. Cuando tenías un poquitín de careo con ellos por la calle y tal, la frase era la siguiente. Cuidado, porque estoy considerado un arma blanca. ¡Hostia, chaval! Buah, es que yo he usado esa frase. ¿Sí? ¿En serio? O sea, no había nada peor que te podía pasar un viernes que tú fueras por el centro y de repente tuvieses jaleo con un chaval
y alguien te dijera, o él te dijera, cuidado con lo que haces, que estoy considerado arma blanca. Y yo, claro, o sea, ahí se te caía todo el asunto. Entonces era peña que entrenaba, que igual estaba federada, Sí. y que básicamente era como si te pegabas con él, como si te apuñalas en el cuello. Sí, claro, en teoría. Entonces, la pregunta es, esa del arma blanca es muy heavy, mola, pero ¿qué frase escogerías para decirle a alguien que te provoca por la calle? Siendo boxeador, estando federado en los momentos en los que has competido y tal, ¿qué frase escogerías en plan risas y que asuste? Hostia, me has matado, ¿eh? Para decirle a alguien por la calle. Te la dejo pensar y al final la desvelamos. Vale, Luego vale. le das vueltas. Vale, pues venga, vamos a darle goma, vamos a por el segundo round. Vamos. ¿No? El primero ha sido la introducción, segundo round. Segundo round. A ver, boxeo. Vamos a empezar hablando de boxeo. O sea, el boxeo antes era un deporte, por lo menos desde mi punto de vista, desde el desconocimiento. El boxeo antes era un deporte muy grande que todo el mundo o muchísima gente consumía. Luego desapareció. Sí, eso es. Y ahora está un poco, que no sé muy bien, está un poco en tierra de nadie. Ahora, hace poquito estaba igual en tierra de nadie, pero los últimos años, con todo este tema de las veladas de influencers, los hermanos Paul que han empezado a hacer boxeo, las peleas de exhibición que se hacen ahora de boxeadores retirados o de otras disciplinas con pues, un boxeador contra un peleador de UFC, campeones los dos en su momento y tal. Pues todo esto está haciendo que la gente que igual no se interesaba por este tipo de deportes individualmente esté llegando a todo el mundo. Porque encima esta gente, con todo el tema de las redes sociales, con todo el impacto que se genera con cualquier cosa, ya son conocidas de manera ajena al deporte. Y si esta gente empieza a hacer todo este tipo de movimientos, pues es inevitable que tenga más alcance. Pero claro, antes el alcance que tenía era un alcance como más, no sé, más clásico, más auténtico igual. Porque al final no había tantos medios, no había tanta promoción. La gente o sea, los boxeadores eran dioses. Igual que un actor de Hollywood o que un escritor famoso. No tenías ni puta idea de lo que hacía en su vida. Cuando piensas en, no lo sé, Tyson, o todavía antes, ¿no? Ali, Antes. y todos esos boxeadores. Que Ali fue uno de los primeros showman en todo el tema este del boxeo, que empezó pues lo que sería, o la película de Rocky cuando sale Apollo Creed, es como un perfil muy de Ali en su momento, de romper con todo y tener una oratoria de la hostia y tal, ¿sabes? Que antes de repente estos boxeadores estaban en primera plana, ocupaban portadas de revistas, de periódicos, de informativos, televisión, de todo. películas y demás, eran las estrellas. Un poco, y a mí me recuerda un poquitín al tema del toreo, de los toreros. Lo mismo. Que en su momento eran los reyes del mambo, se codeaban con lo más de Hollywood, estaban en primera plana, y ahora no es lo mismo, ¿no? Y los boxeadores han vivido un poco el mismo proceso, o sea, de ser lo más, de estar endiosados absolutamente, Vamos. a que el boxeo esté prohibido en televisión, o por lo menos estuvo muchos años prohibido en televisión, y ahora parece que, no sé si es por el tema de las artes marciales que se han popularizado También. y demás, que la gente está volviendo un poco a ello, pero no tiene nada que ver con lo que era, desde mi punto de vista. No, y también lo que ha hecho es que se vuelva a conocer tanto, ya no es el deporte, porque el deporte siempre ha sido algo atractivo, porque como hemos dicho también al principio, o sea, la violencia, sea bonita, no sea bonita, sea algo positivo o negativo, es algo que al ser humano de manera innata le atrae. Y si a eso le acompañas de alguien con carisma, que tiene un micrófono constante con un teléfono, con una cámara, con algo que todo el día llevamos en la mano, y que te sabe vender bien las cosas, o que simplemente está como una puta cabra y dices, madre de Dios, y encima ves lo que hace en su día a día. Tú no veías lo que hacía cualquier boxeador o cualquier actor o cualquier persona famosa en su momento, lo conocías por la prensa amarilla, por el corazón o con algún documental puntual o cosas así, pero es que ahora es constante. Y es lo que le gusta a la gente. Y de ahí ya pues saltas a que empiezas a entrar en el deporte. Y el deporte empieza a entrar que está... Joder, las artes marciales mixtas se hicieron famosas por McGregor. Por Conor McGregor, Por Conor McGregor. Sí, que era un showman. Era un showman total. Que venía encima de la puta mierda. Que acabó bien luego. Acabó de cojones. Acabó pero que mejor que hubiera... Ahí está el ejemplo del por qué, o ya no el por qué, sino realmente es positivo esto para el boxeo. Porque luego a otros boxeadores que no vivían en esta época también les pasaba eso, que les podía la fama, el dinero, y acaban, como todos los deportistas de élite, sí. O gente que de repente lo tiene todo cuando no ha tenido nada y no tiene igual las herramientas, como el caso de Gervonta o de Paul, que son gente que ha tenido vidas en las que de repente de la noche a la mañana se ha encontrado de ser una puta mierda o estar en lo peor, con unas vidas súper oscuras,
En el caso de Gervonta, pero en el caso de Paul con sus demonios también, que tampoco era una vida de rosas la que tenía, de repente con 20 años, ser imagen en todos lados, ganar millones de dólares y que la gente te coma los huevos para allá donde vas. Mira. Literal. Que te coman los cataplines igual, ¿no? Sí, no, los huevos, oye. Escalfados. Es curioso esto, tío, porque, o sea, son muchas cosas. Por un lado, el tema del morbo de las redes sociales, que puede seguir en primera persona la vida de las celebrities. Luego, creo que también el tema de la UFC, que yo creo que están replicando modelos que ya existían, pero el morbo que generan a través de las redes sociales, de los careos, ¿no? Los enfrentamientos, el pesaje, todo esto, antes de una pelea, es decir, el morbo que se crea en redes sociales, en medios, antes de una pelea, es lo que hace que muchas veces la pelea sea interesante. Aunque luego la pelea no vaya muy bien, como fue en su momento con McGregor y Mayweather, cuando pelearon. Ya, pero porque volvemos a la parte de las exhibiciones y de las parafernalias estas que... Total. Pero que es casi más interesante la previa que luego el resultado final. El salseo y todo. O sea, yo me acuerdo cuando McGregor y... No, te quería decir, si McGregor y Mayweather pelearon. No, pero me quería ir un poquitín... Estaba pensando en Mayweather y Pacquiao. Ah, vale. Eso fue un tema. Bombazo. Sí, un bombazo. No, pero McGregor y Mayweather, que encima son dos disciplinas. Sí. O sea, es como de son repente... dos perfiles hipermediáticos, Es como juntar a un futbolista con un tenista y ponerlos a echar un partido. Bueno. No, si no te parece, dilo. Porque... No, porque o sea, es como juntar a uno de fútbol sala o de freestyle, por así decirte, que son mucho de regates, de hacer tal, pero y a un jugador profesional de fútbol 11. Vale, sí, que no están distintos. Es una disciplina más o menos similar en la que tienen cosas que comparten, pero que en el llevar a cabo... ¿no? Sí. Un futbolista profesional en una liguilla de freestyle, pues seguramente no haga gran cosa. Y un freestyle en una de fútbol 11, tampoco. Claro, pero lo que voy es como si de repente se crease una liga rara de mezclas raras de fútbol, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde cogen al mejor jugador de fútbol sala y lo enfrentan con Cristiano Ronaldo, ¿no? Es interesante de ver, pero a nivel deportivo quizá no tiene tanto interés, porque en el caso de McGregor y Mayweather, al final fueron al terreno del boxeo, ¿no? Entonces, ¿qué tienen estas peleas? Morbo, porque uno es un personaje y el otro es un personaje. Total. Les das de comer, les untas bien. Claro. Y claro, ahí hay espectáculo. Entonces yo recuerdo vivir esas y me pasa cada vez que veo una previa de una velada así potente, sí. ¡buah! La excitación. Me pasa lo mismo con Topuria, aunque es otra cosa, ¿no? Pero me pasa lo mismo. Pero es que ahí ya es otro es otra cosa, ¿no? Pero es una excitación y que eso tiene mucha culpa o se le puede agradecer a las redes sociales. Sí, claro. O sea, a ver, las redes sociales tienen cosas que yo creo que son muy negativas y que hay que tener mucho ojo con ellas, pero que también son muy positivas. Y es pues lo que llevamos hablando un rato, el puto altavoz que te da para todo. Y que hace que esa gente vuelva a coger igual el amor por los deportes de contacto. Que igual no es la mejor manera o igual no es el mejor producto que vender a alguien que va a ver por primera vez ese deporte. Pues no, porque no es lo real. Porque es un puto espectáculo. Que yo soy el primero que lo ha consumido, que te llama la atención, porque son gente que viene de sitios bastante, aunque similares, distintos, y te genera curiosidad. Pues lo mismo que la pelea hasta que iba a hablar de Gervonta y Paul. Joder, un tío peso pesado, otro que es super gallo, tal, que es una diferencia de peso de la hostia. Encima, claro, que luego, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen como una puta mierda, porque luego son peleas que muchas veces no se pegan ni en serio. Ya, ¿sabes? Porque al final es una exhibición, ninguno de los dos quiere riesgo, solo es el dinero. Claro, y eso no es deporte real. Luego tú luego ves una pelea de Gervonta de verdad y alucinas, porque son dos putos guerreros que es acojonante, que es que además que para hacer este podcast me lo he preparado y me he visto que me parece que tiene 30 peleas. Me habré visto 12 o 15 y luego me he visto highlights de muchas. Y es que es acojonante. Con el trabajo en los estudios, la verdad es que... Se nota que hago mucho en mi día a día. Pero a eso te voy, que lo ves y es que tú ves esa pelea. Incluso las de Jake Paul, que ha tenido cada mierda acojonante, pero también me las he visto todas. Es bueno. Y dices, hostias, tío. Porque claro, yo antes no lo veía porque no me parecía el perfil que me molara, que me gustaba para un boxeador o tal. No, sobre todo porque me cae fatal. O sea, eso a mí me importa a la hora de consumir cualquier cosa. Generalmente quiero que gane el que me cae bien. Sí, claro. O el español.
Y si es alguien con el que tengas un vínculo de alguna manera. Eso es. Y si aparte de ser español me cae bien, entonces triunfo, ¿no? Claro. Que es lo que me pasa con Topuria, que yo creo que es lo que nos pasa a todos. Que es un tío que cae bien, que es humilde y que se lo trabaja y que encima pelea bien, ¿no? Pero eso ya MMA. Pero con Jake Paul es que no lo trago. Yo, es que no lo trago. Es un personaje curioso. Y yendo a esta pelea, tienes por un lado a Jake Paul, que es un tío que de hecho se hizo famoso en Vine. Sí. Cuando la plataforma aquella Sí. Que yo la usé en su momento y era muy divertida y desapareció, se hizo famoso. Fue como el precursor de TikTok y todo esto, que eran vídeos de 30 segundos, tal. O sea, que luego hubo un tiempo, pasó un tiempo hasta que volvió a haber otra cosa parecida. Sí, es verdad. Y ahora ha sido el puto boom esto de con TikTok y con... Total. Y Vine, y sí, yo me acuerdo que creo que Instagram ya existía y copió lo de, o Snapchat y copió lo de tal, pero bueno, este tío se hizo famoso en una plataforma haciendo bailes, en plan gigoló, medio, bueno, sin camiseta, con su hermano y tal, y da la impresión de ser un niño bien, que le fue bien y ahora, por lo que sea, se ha interesado por el boxeo porque ha visto que hay una oportunidad de negocio o por lo que sea, ¿no? Pero me parece un tío insufrible, o sea, que es que lo veo y me da rabia. Y claro, o sea, me gustaría como entrenarme durante años para ser boxeador, para dar una paliza. Pegarle, ¿no? pero claro, boxea bien. O sea, el tío se pega bien. No sé a nivel canónico, eso ya lo verás tú mejor, si es buen boxeador o no, pero está musculado y tiene... o sea, sabe pegar, claro. Aparentemente. Pero luego, en el caso de esta pelea, tienes a Yerbonta, que es un maltratador. Presunto maltratador. No... Le han cancelado la pelea por maltratador, ¿no? Por denuncia por presunto. Que no podemos asegurar nada que no esté todavía... Vale. Yo he visto algún vídeo en internet de una detención que le hacen, porque hay un vídeo en YouTube bastante fuerte, que es la policía en un estado de los Estados Unidos y lo graban todo, cómo lo detienen en la mansión, por supuesta agresión también, ¿no? Claro, no, hasta que no haya un dictamen judicial o tal, una pena no puede haber... Es verdad que el tío tiene una cara de liante que no puede con ella. No, y lo es, lo es. Entonces, bueno, es un combate que a priori como que no siento afinidad por ninguno, pero ¿qué pasa? Que han sabido generarme el interés. Hombre, claro. Y esto, claro, lo producía Netflix antes de que se cancelara, y cada uno de los dos iba a llevar 50 millones de euros por la pelea, aparentemente, ¿no? Claro, yo veo eso y van trabajando mi interés, ¿no? Eso es fundamental a la hora de vender una pelea, trabajar ese interés, ¿no? Sí, claro. Y es un estudio de mercado y hacer que cuanto más aumentas el grosso de un precio de algo, que encima tú no vas a pagar, porque tú realmente si pagas Netflix no es como la SPN, me parece que es, o estas, o Eurosport, ¿no? Eso es, o Eurosport, que tienes que pagar por cada velada o eso. Pero ves que cada uno 50 millones y tal, y empiezan a darle bombo y a llenar la bolsa y a decir qué tal. Y hacen esos encuentros con micrófonos que es una comedia de la Virgen. Que se cagan el uno en el otro sin parar, que además son ingeniosos y tal. Y luego son colegas. Bueno, no sé, en este caso no lo tengo tan claro. Pasó lo mismo con Yerbonta y el café que me da unos reflujos. Pasó lo mismo con Yerbonta y con el rey... con Ryan García. Ryan García. Sí. Que los careos y las previas eran súper encendidas y molaba verlos porque se estaban dando mucha caña. Luego el Yerbonta le reventó. Sí. Y cuando termina el combate se abrazan, el Ryan García coge y le dice: para mí eres una inspiración, eres un referente, me encanta cómo boxeas. Y claro, piensas, me llevas engañando como espectador durante meses haciéndome creer que os odiáis. Claro, pero en este caso igual es un poco distinto, tío, porque ahí ya no entra tanto el tema de la farándula y el tema de las redes. Sí que entra el marketing y entra la cosa de vender, pero tú ten en cuenta que esta peña ya empieza la pelea en el momento que empiezan los careos. En el momento que se sabe ya que se va a firmar y que yo me voy a pegar contra ti, o sea, yo no puedo... Hay gente que le da igual y que hace su entrenamiento, su historia, no entra en conflicto, no tal, pero normalmente tú ya ahí ya empiezas una guerra psicológica. Y quieres enfadar y quieres vender también, que por supuesto que también tiene esa parte de espectáculo, pero muchas veces simplemente es el hecho de un martillo psicológico. Y el que caiga con el ataque psicológico ya va con un escalón por abajo en la pelea, cuando llegas ahí, ¿sabes? Total. Entonces, no es lo mismo que estos alicates. Y eso es lo que vende. Quiero decir que muchas veces se da prioridad a eso, no sé en boxeo, pero por lo menos en la MMA yo lo que he visto todo. también, ¿no? Sí. Que se da
más protagonismo al que sabe generar interés por una pelea que al que Claro. pelea bien. Por ejemplo, Ese es una de las armas de doble filo que hay ahora con el tema de las redes. el Paddy Pimblett. Es el ejemplo perfecto. O sea, es un tío que no sé cómo pelea realmente. Bueno, es buen boxeador, ¿eh? O sea, buen boxeador, no, buen peleador. O sea, pelea bien. Pero es un tío O sea, que nadie está ahí, tiene un 17-1, me parece, o 17-0 que debe llevar. Vale. O sea, que tiene un récord. Claro, igual no se ha enfrentado con rivales, o sea, con Volkanovski y tal, y todos estos, pero bueno, que es bueno. Es odioso. Y yo estoy deseando que Topuria le coge y le reviente. Vamos, me encantaría, porque encima es faltón, es tonto, tiene una cara de personaje que es que... Es que apetece verlo sufrir un poco, ¿no? Sí, que le coja al otro y le mete 3 manos ahí y le reviente la cabeza. Entonces, pero a este tío le dan espacio, le dan peleas porque tiene el don de la palabra. Sí, total. Es un tío que funciona en redes, que funciona en los careos, que funciona en la pelea dialéctica, y es curioso cómo esto a veces tiene mayor poder o mayor peso que la propia habilidad. Exactamente. Sí, claro, por el tiempo en el que vivimos. Antes tú, para llegar a esta repercusión que llegas ahora siendo carismático, tenías que ser una puta bestia. Total. A todos los boxeadores que conocemos que son históricos, son históricos, no por... Sí, les hay porque son, luego han sido más... Pero han llegado a ser mediáticos porque eran brillantes, porque eran guerreros, porque era gente... Pues eso, era esta gente, era Mayweather, era Pacquiao, era Yerbonta, como dices tú, que se dirá así, que yo lo estoy diciendo mal. Yo qué sé, Ryan García, no sé, cualquiera de estos, pero de la época. O sea, esta gente tiene algo, tiene magia, pero si encima esta gente luego eres alguien con esa picardía y ese carisma... Sí, total. Hay que valer para eso, ¿eh? Me parece muy complicado, me parece Sí. otro don. Ali Tyson, tío. O sea, Tyson, sin ser mediático. O sea, ha dado mucho que hablar porque ha sido un puto liante también, pero no era alguien que no que fuese buen orador en las peleas, antes en los careos. Un poco torpe incluso, ¿no? Claro, eso es. Pero claro, es que aquello era dinamita pura. Es que eso era inexplicable, eso era un animal. Ahí era deporte por encima de mediatización. Total. Que yo creo que es lo que debería ser. Total. Sí, claro. Si hablamos de deporte. Claro. Pasa que, o sea, lo que veo bien es que si tú luego llegas ahí, porque te lo mereces, te dan las oportunidades de ganar títulos, de pelear contra los mejores, y si encima luego sabes hacer de un negocio, me parece de puta madre. Lo que me parece mal es que haya gente que igual no tiene esa facilidad o esa capacidad de marketing y de venderse. Que le cierren puertas. O que le pongan o que de repente hay un muro ahí que igual no se le pone nadie. Simplemente que no tienes las herramientas para tú coger y escalar ese puto muro. Se lo ponen... O sea, yo pienso en un boxeador o pienso en alguien que entrena un deporte tan duro como el boxeo. Que está recibiendo hostias todos los días. Pero al más alto nivel. O no todos los días, y ya solo el entrenamiento y las dietas y... Que es muy duro, que es todo muy duro, que te lo llevas curando toda la vida, que probablemente tengas secuelas. No, psicológicas. Seguro. Esas las tienes garantizadas. Siendo un profesional las tienes garantizadas. Y de salud, ¿no? Y que llegas en el momento más álgido de tu carrera profesional y encima tienes que ser ingenioso para defenderte del Paddy Pimblett, por poner un ejemplo. O sea, total, que te vas yo llego allí, llevo toda la vida entrenando. Estoy masacrado de entrenar todos los días. Total. De dedicarle mi vida en cuerpo y alma a esto. Y llego y me ponen ahí al cantamañanas del Paddy Pimblett o cualquier otro que sea de estos insufribles. Yo creo que dejo el micrófono, me levanto. No, total, me tienen que sacar entre 7 y 8. Y encima cualquier gallo de estos, ¿sabes? Entre 7 y 8 me tienen que sacar de allí. Entonces, bueno, son como muchos factores y ahí el deporte me da la impresión de que termina quedando en un segundo plano. Sí. Pasan muchas cosas y al final coincide que hay un enfrentamiento, que hay una pelea. Es como que, coño, es verdad, si se iban a pegar de verdad. O sea que todo esto anterior no era la pelada, la velada, sino que hay una pelea al final, ¿no? Entonces, bueno, pues que así está organizado el negocio, es un negocio al final, ¿no? Y eso es lo que estos dos alicates, tanto el Yerbonta como el Paul, han sabido hacer. Bueno, pues eso, que este Yerbonta se crió ahí en Baltimore, que era en una ciudad complicadísima, en el que ya te digo, con 18 años, o sea, llegar a los 18 años era ser superviviente, todo lleno de pues violencia, droga, bandas, tal, y que al final él, el boxeo le salvó la vida. Porque él con 7 años entró, ahora no me acuerdo del nombre de su entrenador, pero bueno, entró en un gimnasio que es muy típico de ahí de la ciudad,
que el propio entrenador se inspiraron en él para un personaje de The Wire, de la serie. Ostras, qué fuerte. Sí. Vale. Y bueno, luego ya Mayweather vio, claro, este chaval es que al final ha sido un pobre hombre que la vida le ha atropellado, como te he dicho a ti muchas veces, esa frase que nos gusta, y que de repente, o sea, si de la noche a la mañana se ha encontrado con que es quien es, con que tiene toda la repercusión que tiene, con 20 años ya era alguien influyente, con 20 y pocos campeón del mundo, tal, y que, pero claro, esa rabia, ese daño, eso que había sufrido durante toda su vida, va por dentro. Va por dentro y lo va a tener para siempre. No ha conseguido desarrollarse como una persona emocionalmente estable. Y esa ira y esa rabia es la que también le ha hecho ser lo que es en el boxeo. Aparte, que encima de venir de la vida que viene, tiene un perfil de violencia, si la orientas al boxeo, muy positivo, de ira, de rabia, de fuerza, pero de disciplina, tío. Claro. Súper disciplinado. No, te voy a decir, va de la mano, pero no va de la mano. No, no tiene por qué. Normalmente suele ser al contrario, por eso mismo. Y en el caso, claro, y esto es lo que le ha arrastrado hasta el día de hoy, con un montón de problemas legales, con todo y algo con lo que estamos viendo ahora, que mira, pues se ha cancelado por un presunto delito de violencia de género. Y en el caso de Paul, no es una situación tan jodida, pero también viene de una familia media baja, en el que él es el hermano pequeño. Él es de familia media baja. Sí, con tensiones económicas. No, tampoco he encontrado información sobre que especifique que eran pobres, ni mucho menos. Pero bueno, que vivían una vida normal tirando a trompicones. Pero claro, su hermano de repente empezó a destacar en redes. Él era el pequeño, Paul, o sea, Jake. Y siempre tuvo como ese afán de querer destacar y querer tomar su lugar que igual no tenía en su día a día. Encima era un niño hiperactivo, era un niño con muchísima energía, que solo quería destacar, llamar la atención, y ese reflejo en su día a día se ha ido llevando a que el personaje, ya no el personaje, porque creo que incluso él mismo es así, no es que sea un personaje, que él es así. Ha buscado toda esta controversia que genera cuando tenía lo del Vine, cuando con las redes estuvo trabajando en Disney, le contrataron, no duró ni un año porque era incontrolable. Incontrolable, le tuvieron que despedir porque no sabían por dónde iba a salir, porque hacía barbaridades. Porque estaba, pues eso, tiene una necesidad de protagonismo y que encima sabe que si hay impacto, sea positivo o negativo, son visitas. Las visitas son dinero y el dinero es poder e influencia. Y al final con todo eso ha hecho una amalgama que a él le ha formado como alguien con esa visión del marketing, de las redes, de las ventas, de hacer dinero por dinero, pero que en el boxeo ha encontrado la manera de que o sea, no porque todavía no lo ha encontrado, sino el medio para que le tomen en serio. Para que realmente él no. Al principio igual sí que daba la sensación de que empezó con el boxeo como una cosa, porque yo voy a hacer boxeo, porque puedo, porque el hermano también hizo alguna pelea, porque no sé qué. No, lo ha hecho porque realmente yo creo que le gusta el boxeo, que lo que hace lo hace con buena intención para promocionar el deporte, pero sobre todo porque él quiere que le reconozcan como un boxeador auténtico que vale la pena y que encima es que es un tío que lo mismo, que con toda la locura que tiene y esa energía y esa efusividad, súper disciplinado, trabajador, no, ¿sabes? Y claro, pues al final son dos perfiles que son la hostia. Es curioso, todo lo que dices, muy bien, yo no lo soporto. No, eso aparte, yo te hablo en cuanto al tema deportivo y de su vida. No lo soporto, general. Pero es verdad que por lo que dices y un poco por su manera de actuar, que es interesante, ¿no? Primero parece que era una especie de máscara para intentar llamar la atención, para intentar gustar, para generar tal, pero que esa máscara se ha ido apoderando de él poco a poco y se ha convertido de alguna manera en lo que estaba pretendiendo ser. Total. Aparentemente, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? O sea, yo ahí veo una situación parecida a la de Yerbonta. Dos tíos, ¿no? Incomprendidos a su manera, uno que viene de una situación mucho más dura, el otro una situación más normalizada, pero que siempre ha querido destacar, pues, bueno, siempre ha querido llamar la atención y tal. Entonces, al final son dos hombres llenos de rabia. Total. Esa es la impresión que me da. Con mucho dinero, con muchos seguidores, con posibilidad de hacer probablemente lo que quieran en sus vidas, pero con una rabia, con un odio. Dudo que sean felices. Claro, porque es que son... No lo sé, eso es otro tema, pero... Es otro tema, mira, se me pone la piel de gallina, pero es que has dado un poquitín con el quid de la cuestión. Y esa necesidad de validación que tiene Paul. Y bueno, y es que Yerbonta igual no la tiene tanto, pero también esa cosa
de ese yo aparentar que soy el duro, que soy el tal, el no hablar, el ser reservado, a su manera también es esa cosa de querer imponerse ante todo el sufrimiento y toda esa rabia y todo ese tal y sentirse bien, porque igual es lo que dices tú, no son capaces. Y la tristeza y toda esa cosa y esa melancolía que puede llevar a alguien a ese tipo de cosas también le puede llevar a escribir. Es interesante. Maravillosa palanca para entrar dentro del tema poético. Muy bien planteado. Me encanta, me encanta. Estupendo. Total, al final son situaciones difíciles en las que las personas necesitan salir por algún lado. Y una puede ser el deporte y otra puede ser la creación. Y creo que están el deporte de contacto, porque creo que es todavía más visceral, como decías al inicio, y por otro la creación, la escritura. Quería relacionar un poco lo que estabas diciendo sobre el boxeo mediatizado, que de repente se vuelve a hablar del boxeo, pero parece que se ha prostituido porque todo el mundo se centra más, lo que comentábamos, en la parte previa a la pelea que en la propia pelea. Pero la conclusión es que Pero que me ha dado tal. Te digo escuchando 20 minutos No. y ahora digo una frase, te vas a reír. Es que me ha venido así como un tal y he puesto... Pero claro, luego he pensado, ¿para qué me río si realmente luego no se me va a ver? No, pero me ha venido así como una... Se llama inspiración. Entonces, Perdóname, Mani. O sea que puede que tenga más interés, pero quizás está más prostituido. Y pasa lo mismo, desde mi punto de vista, con la poesía. O sea, la poesía antes era, yo te diría que un recurso... Claro, es que hay que mentalizarse en que vivimos en la era de lo digital, del estímulo, constante, de la inmediatez, de que lo queremos todo en todo momento. Y ya. Y ya rojo, que soy yo. Esto córtalo, Mani. Como corte todo, nos llevamos un Ya te digo. Y, claro, de repente tú a un joven que consume Instagram, TikTok, ponlo a leer poesía. Que se pare un segundo. Ponle un libro entre las manos. Ponle un libro... Bueno, y tú que la poesía, bueno, son historias cortas, por así decirlo. Ponle una novela. Te la tira a la cabeza. Sí. Literal. Sí. Entonces, yo creo que la poesía está viviendo de alguna manera un proceso similar al boxeo en cuanto a que dejó de ser interesante por el mundo que se estaba configurando con la digitalización. Y con las maneras de expresión que estaban haciendo también. Eso es. Y de repente, la poesía vuelve a ser mainstream. El tweet, ¿no? Twitter. Sí. La llegada del tweet, por un lado, contribuye, desde mi punto de vista, a la disminución o a la reducción de la atención, de la capacidad de atención de la gente. Ya no nos vale, o sea, ya no leemos una noticia para enterarnos de la realidad, de la situación actual del país. Leemos un tuit. Un tuit, al principio, no sé si te acuerdas, eran 120 caracteres. Sí, ¿no? Por ahí, 120, 140 por ahí. 120 o 140. Nada, 2 líneas. Y empezamos a utilizar Twitter como una manera de enterarnos de lo que pasa. Sí. El titular, el clickbait. Todo esto va de la mano, ¿no? Con la llegada de Twitter empiezan a aparecer poetas o escritores o personas que quieren expresarse que vuelcan su creatividad en estos pequeños fragmentos. 120, 140 caracteres. Y de alguna manera, gracias a eso o por culpa de eso, la poesía hoy tiene un papel que creo que es más importante del que creemos, ¿no? Fíjate que con la aparición de Twitter empiezan a aparecer poetas digitales, poetas que concentran su poesía en esos caracteres, ¿no? Un poco recuerda a los haikus. Es que te lo iba a decir ahora, lo estaba pensando tal cual. Creaciones súper breves, muy concisas, muy condensadas, pero claro, que se lanzan en una plataforma... Y muy abiertas a interpretación también. Total, ¿no? Pero piensa que se lanzan en una plataforma que está bombardeada de contenido, de tonterías, de noticias, de memes, de tal. Una puta jungla. Una jungla. Entonces, claro, para rescatar, y nos sigue pasando hoy en día, ¿no? De Twitter, de Instagram, de las plataformas, contenido válido, en este caso creación o poesía válida, es muy complicado. Pero de alguna manera es una especie de hilo de supervivencia de la poesía dentro del colectivo o dentro del grupo de la gente joven de hoy en día, ¿no?
Entonces, si tú te fijas, en Twitter, Instagram, fundamentalmente en estas dos, la gente consume poesía y escribe poesía. ¿Cuántos posts has visto de gente que sube un fragmento de un poema? Es que o un poema, algo breve. Sí. No, una publicación. Sí, es que es eso. Una publicación. Un story de que va seguido o con una voz en off, con... Eso es. Encima ya no es, muchas veces no es poesía, no es ni poesía actual. También, ¿no? Se mezcla una cosa con la otra, ¿no? Entonces, puede parecerse un poco al boxeo en cuanto a que la poesía sobrevive, igual que el boxeo, igual que el boxeo sobrevive, gracias a las redes sociales. Claro. Hablo de la poesía mediática. Evidentemente que siempre va a haber un grupo erudito que consuma poesía y que escriba, claro, y que mantenga viva la poesía. Nichos va a haber siempre en todos los... Eso es. Y que ya lo decía el propio poema, que podrán matar a todos los poetas, pero nunca la poesía, ¿no? Porque la poesía existe por sí misma. O sea, es un concepto que va más allá de nosotros y yo me lo creo, además, porque... Solo basta, tú haces por ello también. Solo basta con abrir los ojos aquí donde estamos, en Mogro o en Liencres, y ver lo que hay, y eso es poesía en sí misma, no hace falta ponerla en un papel, desde mi punto de vista. Es verdad que hace falta unos ojos que lo interpreten, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estamos en un momento en el que la poesía sobrevive. La poesía masiva sobrevive, porque la gente la consume. Pero sí que me atrevería a decir que no es seguramente la poesía más interesante, ¿no? Entonces, quiero aprovechar este podcast para rescatar poetas contemporáneos o quizás no tan actuales que considero interesantes, ¿no? Como rescatar sus figuras, leerlos, hablar sobre ellos, y luego quizá también este sea un espacio interesante para que de toda esta amalgama de poetas emergentes, entre los que yo también me considero que puedo estar ahí, ¿no? No, estás. Estoy ahí y estoy intentando destacar, pero dentro de todo ese magma poético, de nuevo el reflujo del café. Entonces, como hablar de poetas interesantes, como escoger, hacer ese trabajo de recolección que dentro de todo lo que hay rescatemos a personas y artistas interesantes, ¿no? Entonces hoy te traigo la figura de alguien que me parece, bueno, que yo considero uno de los grandes poetas, no es tan actual, aunque está vivo, y es Antonio Gamoneda. Antonio Gamoneda es un poeta que nació en Oviedo, pero que, bueno, ha pasado la mayor parte de su vida en León, y que es un personaje. Es un tío interesante porque nunca se ha adscrito, nunca ha querido estar dentro de una de las generaciones, de las famosas generaciones. ¿Y qué años tiene? ¿Después saber? Tiene 94 años. Hostias, es contemporáneo de cojones. Bueno, está vivo y no, pero sí, está ahí, sí. ¿no? No sé si escribirá tweets o subirá stories, pero ahí está, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece como, aparte de figura interesante, como muy independiente a la hora de... Porque también te da entidad pertenecer a una generación, también te da visibilidad, te mediatiza, pero me parece interesante y yo mantenerse fiel a sí mismo. Eso es, a su propia poesía, ¿no? Él es su propia generación. Sí. Antonio Gamoneda, él es su propia generación, ¿no? Hola. Se me acaba de ocurrir. No está aquí apuntado. No está. Bueno, Premio Cervantes, Premio Nacional de Literatura. Pues que vas a ganar tú, ¿no? Bueno, no me quiero adelantar con ese tema porque hay gente mayor que necesita ponerse las pilas. Yo tengo tiempo todavía, ¿no? Y entonces, bueno, podríamos decir que es un outsider, ¿no? Con esta idea de que no pertenece a ningún grupo y que no cree en ello, ¿no? Frases de Antonio Gamoneda que he escuchado en entrevistas que me parecen interesantes. La poesía es el arte de la memoria. Plac. En la perspectiva de la muerte, ¿no? Como que culmina la frase así. La poesía es el arte de la memoria en la perspectiva de la muerte. Y luego, también en relación a la inspiración, dice la inspiración, para quitarle un poco de hierro, ¿no? Porque el tema de la inspiración también es algo de lo que se habla mucho. Como sí, las musas. Las musas es algo un poco místico. Sí. Eso es, místico. ¿En qué momento? No escribo porque no siento inspiración, ¿no? Y yo mismo muchas veces, pues por ejemplo, ahora mismo estoy en una época en la que me siento menos inspirado. Y digo, a ver cuándo llega esa inspiración, ¿no? No llega. Son una serie de elementos externos y circunstanciales a veces no son los más adecuados. Pero que no son mágicos. Entonces él dice, la inspiración es tensión intelectual. Es decir, que es una tensión intelectual.
es llevar el intelecto a una tensión que culmina en la escritura de un poema o en una narración o lo que sea, ¿no? O sea, nada místico. Y entonces me gustaría, si me dejas, leerte un poema. Me lo pensaré. Como te digo, bueno, Antonio Gamoneda tiene una bibliografía bastante extensa. Uno de mis libros favoritos es este, Blues Castellano. Me parece demoledor. Este es un libro que se escribió durante la dictadura y la censura se lo cepilló. Es decir, no se publicó. Entonces se publicó muchos años después. De hecho, antes de publicarlo, él publicó otro libro entre medias, ¿no? Entonces es un libro que en sí mismo tiene una historia curiosa por el tema de la censura. Y es curioso porque si lo lees, como que no entiendes muy bien por qué haya podido la dictadura censurar un libro así, ¿no? Y bueno, son poemas muy crudos. Son poemas, no sé, que te ponen los pelos de punta y que te llevan a una especie de yo primitivo que te relaciona con lo ancestral, con la maternidad, con cosas muy elementales. El reflujo otra vez del café. Que es que me estaba entrando a mí la risa porque me estaba viniendo a mí el reflujo y digo, joder, estar justo hablando. Entonces, voy a leer un poema que se llama Malos recuerdos, ¿vale? Bueno, no lo hemos dicho, pero la idea es que en todos los podcasts vamos a leer un poema. Eso es. De cada día de un autor distinto. Con un poco de contextualización. Con un poco de contextualización, ¿no? Entonces, bueno, este es el poema, el yo poético, recordando 2 situaciones en su vida que le persiguen hasta a día de hoy, ¿vale? Que claro que Lalo no ha escuchado este poema antes, quiero decir que no... Y no soy yo muy de leer poesía tampoco. Que no lo hemos preparado. Entonces, es el yo poético hablando desde el futuro, o desde el presente, de 2 situaciones del pasado que a día de hoy le impiden dormir, por así decirlo, ¿no? Vale. Y son 2 situaciones muy fuertes. Se llama Malos recuerdos. Dice: llevo colgados de mi corazón los ojos de una perra y más abajo una carta de madre campesina. Cuando yo tenía 12 años, algunos días al anochecer, llevábamos al sótano a una perra sucia y pequeña. Con un cable le dábamos y luego con las astillas y los hierros. Era así, era así. Ella gemía, se arrastraba pidiendo, se orinaba y nosotros la colgábamos para pegar mejor. Aquella perra iba con nosotros a las praderas y los cuestos. Era veloz y nos amaba. Cuando yo tenía 15 años, un día, no sé cómo, llegó a mí un sobre con la carta del soldado. Le escribí a su madre. No recuerdo. ¿Cuándo vienes? Tu hermana no me habla. No te puedo mandar ningún dinero. Y en el sobre, doblados, 5 sellos y papel de fumar para su hijo. Tu madre que te quiere. No recuerdo el nombre de la madre del soldado. Aquella carta no llegó a su destino. Yo robé al soldado su papel de fumar y rompí las palabras que decían el nombre de su madre. Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo, pero aunque tuviese el tamaño de la tierra, no podría volver y despegar el cable de aquel vientre ni enviar la carta del soldado. Uf. Su puta madre, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Pero de cojones, ¿eh? ¡Buah! Sí, me cago en... Iba a ser algo cómico, ¿no? Algo... me pareció brutal, ¿eh? Es muy fuerte. Muy fuerte. No sé qué me rompe más, si todo el tema de la perra o el tema de que, claro, de que esa mujer que escribió a su hijo, que no le llegó encima vas y robas el poco que en aquella época sería una mierda. Los cigarros. Te robas los cigarros. Y te lo llevas, tío. Y esas 2 culpas que te persiguen a día de hoy. No puedo despegar el cable de la perra, ni le puedo devolver a ese hombre sus cigarros o darle la carta, ¿no? ¡Guau! Es que, o sea, claro, que yo, como tampoco estoy yo muy dado a ello, igual es una mala interpretación, pero o sea, está siendo claro, era que cogían a una perra y la maltrataban, básicamente. Eso es, básicamente. Vale, que si igual era una metáfora de una persona, igual era otra... No, fíjate que el título es Malos recuerdos. Sí, claro, Entonces, claro. No, estos son los 2 recuerdos. Que toda la puta vida eso. Imagínate, tío, claro. Aquí se pone... No sé, yo creo que todos tenemos momentos en nuestra vida que por inconsciencia, por inmadurez,
por lo que quieras o porque estamos viviendo un momento malo, hemos hecho alguna cosa de la que nos arrepentimos. Sí, claro, siempre. Y más los niños que son de la manera en la que son tan crueles y, sí, y no, demás, no son conscientes de las consecuencias tampoco. Entonces, pero bueno, yo me imagino, no sé, además a ti y a mí que nos gustan los animales, Claro. los perros y tal, yo me imagino esta perra y... Pero encima es que lo que más... Porque lo de la carta realmente también te llega y te toca porque encima en la guerra tal... O sea, vale, pero el hecho de un animal tan puro como un perro, que vive contigo, que encima luego decía que venía sonriente, que venía alegre, que venía tal, y tú la coges, la metes al puto satélite y le empiezas a dar barazos y la revientas a hostias. Bueno, es la amistad de un perro, ¿no? A pesar de Claro. le hagas lo que le hagas, va a volver Pero es que contigo, ¿no? Es muy ¿y fuerte. cómo tienes esa capacidad tú de ver cómo se alegra ese perro de verte? Responder con esa violencia. No, es horrible. Ahí mira, eso está de puta madre para que veamos que la violencia no tiene nada que ver muchas veces con el perfil de la persona que pensamos. Hay boxeadores que matarían a un tío que haga esto y hay escritores que hacen esto. Al igual que hay boxeadores que hacen barbaridades como estas y habrá poetas que quieren matar a ese boxeador por ello. Por eso escogí este poema, ¿no? Porque es un poema que... Podría ser cualquiera. Total, y que además como que posee una violencia... Natural. Tan fuerte. Sí, sí. De supervivencia en cuanto a que, por ejemplo, en la parte del soldado, ¿no? Es que piensas hasta comprensible. Piensas en mí, ¿no? O sea, pienso en mí mismo. Le robo los cigarros, le rompo la carta y nunca llega, ¿no? Y en lo de la perra, instintos primarios, ¿no? Un perro no vale. Le atizo, ¿no? Entonces, o sea, para mí esto es un ejemplo de belleza, porque las palabras son bellas y porque poner sobre el papel un dolor de esta manera me parece que está muy bien expresado y es bello. Y a la vez, este poema es de una violencia difícil de digerir. Sí, sí, total. Pero para no, porque está muy bien, o sea, el poema es la hostia y... No, me parece que está que flipas y lo que dices tú, las palabras que ha utilizado, cómo expresar algo tan banal como pegarle una paliza a un perro y robar unos putos cigarros de una carta, te pueden... Persigue de por vida. Eso lo entiendo, pero el hecho de que con palabras consigas hacerme sentir a mí ese arrepentimiento que tú tienes, porque realmente estaba sintiendo esa... de decir, joder, de ver la imagen, de verme ahí, de decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero el tema es que mucha gente lo ha hecho. O sea, mucha gente ha hecho cosas mucho peores, ¿no? Sí. Y lo interesante aquí es ver el sufrimiento del poeta al recordar el dolor que le producen estas dos situaciones, ¿no? O sea, como en el fondo hay bondad. En el fondo hay alguien arrepentido que se arrepiente de eso y que reflexiona desde un dolor absoluto y que encima lo plasma de esta manera, ¿no? Y al final no deja de ser el yo poético, que todo puede estar sujeto a la ficción, ¿no? Que no sabemos si es el propio poeta el que lo ha vivido o no. Eso ya ahí depende de la interpretación de cada uno, ¿no? Da igual, desde mi punto de vista. Pero para no acabar de una manera tan ácida, tengo otro poema interesante de Antonio Gamoneda, muy breve, ¿vale? Aquí tengo la antología poética del autor y un poema que me parece precioso y que creo que está bien para cerrar de una manera un pelín más light. Sí, porque joder, me has pegado un plomazo que... Te pega un crochet. Un crochet de, vamos, aliado guapo. Ese es un poema de amor, ¿vale? Sencillo, tipo poesía Twitter, un poco. Como si te posases en mi corazón y hubiese luz dentro de mis venas y yo enloqueciese dulcemente. Todo es cierto en tu claridad. Te has posado en mi corazón, hay luz dentro de mis venas, enloquecido dulcemente. Bonito, breve. Bueno, para acabar un pelín más animados, ¿no? Muy bien, pues nada, no sé si... Creo que había pendiente una pregunta ahí. Sí, llevo un rato con ello. Llevas un rato, ha estado todo el poema pensando, sí, la perra y los cigarros muy bien, pero ¿qué cojones respondo yo ahora con esto? Joder. A ver, recordemos la pregunta. Había que hacer una pregunta incómoda, o sea, el compromiso que teníamos este chaval y yo era que nos íbamos a hacer una pregunta incómoda al final del podcast y yo se la he planteado al inicio del podcast porque además creo que es interesante para generar un poco de interés y la pregunta era, frente a la gente que dice soy un arma blanca, soy una... ¿no? Estos boxeadores que están por la calle y de repente tienen un jalo y dice
O sea, que viene dado porque realmente se considera a una persona con cierta experiencia en artes marciales se la considera arma blanca. O sea, por ley, sí, por ley, claro, ¿no? Claro, entonces, sí. Pero claro, no hay mayor quiada ni frase más... Y que todos de niños con 15 años, 16, que hemos hecho algo de boxeo, ya nos decían, que tú es que soy arma blanca y tal. Y claro, mítico que... O sea, que alguien diga, por ley estoy considerado... Te tengo que... no, me acuerdo que la frase era... Lo que nos decían ¿Te los tengo chungos, que avisar? Eso es, lo que nos decían los chungos cuando venían a darnos el palo o estas cosas, era como, mira, por ley te tengo que advertir de que estoy considerado arma blanca. Entonces, yo alguna vez lo usé, a pesar de no... pero mira, antes, o sea, yo confesé... A pesar de no ser boxeador ni nada, dije, a ver, si dices esto y el otro se acojona, entonces yo lo voy a usar, aunque no sea verdad. Entonces en algún momento pues tuve algún problema y dije, por ley te tengo que advertir, y antes de terminar la frase ya me habían dado un galletazo. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué frase escogerías para decirle a alguien que te está provocando por la calle que eres peligroso? Fua. Toda la presión, de repente. Es que tengo una, pero creo que es una puta mierda. A ver, ¿qué dirías? Algo que me asuste, algo que me... ¿Tú sabes lo que es la meningitis? ¿La meningitis? Sí. Yo tengo un brazo meningítico. Cada que no mata, le deja tonto. No sé si es la frase o tu cara, pero me has acojonado. ¿No te interesa, Manín? Por favor, ¿seguridad? O sea, que con esa frase te vale, ¿no? Bien, sí, me vale. Vale, perfecto. Me parece tan elaborada que yo me imagino una situación tensión por la calle y alguien me dice, ¿tú sabes lo que es la meningitis? que sí, me has acojonado. Bueno, pues no sé si tienes algo más que añadir. Yo creo que el objetivo principal es... Que te peines. Después de lo de la meningitis no te voy a llevar la contraria. Pues que me falta un espejo. O sea, ¿cómo ves este podcast en el futuro? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la dinámica está clara. Es una excusa para vernos, para pasarlo bien, para hablar de cosas que nos interesan. Para tomar café. Para seguir tomando café. Hablar de boxeo, hablar de poesía. ¿Cómo hemos hablado que nos gustaría este podcast en el futuro? ¿Qué queremos tener? Joder, pues eso, pues un canal en el que poder compartir ambas pasiones, en el que seguir dándolas a conocer, en el que podamos expresarnos sobre el día a día y sobre lo que pase, Ajá. Con el que nos divirtamos, con el que divirtamos a la gente. Guay. Eso, y poder llegar a, pues eso, si podemos compartir cosas de poesía y gente y eventos y poder hacer alguna cosilla el día de mañana si crecemos, y igual que con el boxeo, pues participar en veladas, retransmitir, yo qué sé, cualquier cosa que fomente ambas cosas, tío, sería la hostia. Estaría muy bien decirle a las personas que nos vean, si hay alguna parte de tus padres y los míos viéndonos, que si nos quieren enviar alguna sugerencia de algún boxeador el que quieren oír, exacto, ¿no? Sí. O poeta. O algún poeta o algún poema que quieran que se recite en el podcast. O muchas veces que, como hablamos en su día, o algún poema que queráis que se contextualice, porque muchas veces igual lees, pero no tienes el tiempo para luego coger, pararte, buscar, mirar a ver de dónde viene y que trabajemos esa contextualización, que creo que, y tú me lo estás dando a conocer últimamente, me está gustando mucho más la poesía y me estoy acercando mucho más allá gracias a la presentación y al conocer de dónde viene lo que se me está mostrando, ¿sabes? Y es la hostia, porque encima puedes poner imagen a todo lo que tal, mucho más sencillo, si igual en tu vida no tienes algo con lo que empatizar así. Total, está bien que haya un filtro, ¿no? Antes, porque también la gente piensa poesía. Claro. Y se les viene a la cabeza Becker. O sea, que es increíble. Que sí, pero no por nada. Suyo. O sea, Becker es brutal, Machado es brutal. O sea, como que se les vienen a la cabeza los poetas clásicos y es verdad que son la base de todo. Y además me gustaría traer aquí como poetas clásicos. Pero las ramas son infinitas, joder. Poetas clásicos que de primeras, ¿no? Digas, no, lo estudié en el colegio, me suena del instituto y no me interesa nada, pero ponerlo sobre la mesa y decir, ¿realmente no te interesa nada lo que estás leyendo? ¿Realmente tú no has vivido esto? ¿Realmente tú no has sufrido como este poeta y has querido expresarlo y no has podido expresarlo de esta manera? Y yo creo que eso es lo interesante. Sí. Entonces, creo que nuestra función aquí es también esa, como democratizar y dar valor a poetas clásicos y contemporáneos y sobre todo acercarlos a la gente. Que la gente sea capaz de leerlos, sentirse identificado y ya si les inspira para algo me parece un objetivo bueno. Y también por otro lado que creo que aún cada vez menos, pero que sigue habiendo mucho estigma con el tema de los deportes de contacto y el boxeo y toda esta cosa, y que no toda la gente que hacemos boxeo y que participamos de este tipo de deportes somos dados a delincuencia, a vidas duras,
yo pretendo ser profesor de educación primaria, Ujú. pero amo el boxeo, me encanta este deporte, me encanta practicarlo, la gente que he conocido en él me parece la hostia, encima es cuando tú sangras y sufres y te esfuerzas con alguien, generas unos vínculos brutales, y a todos mis compañeros y, joder, incluso contigo cuando nos conocimos, que también tú has hecho boxeo, o sea, es una cosa que genera vínculos muy bonitos y que no es algo malo, todo lo contrario. Y que quitemos esa imagen de que el delincuente y la persona menos afín a la vida normativa es la que forma parte de este deporte, que no. Total. Que hay de todo como en todos lados. Total. Hombre, tú un poco macarra eres. ¿Qué va? Sí, Por lo de la meningitis, a mí me has dejado un poco... pero sí. Quería decir, antes de que terminemos, que bueno, que este podcast lo está patrocinando Postureo Cántabro, que es una red de contenido espectacular, de noticias sobre cosas que suceden en Cantabria y que nos ha apoyado mucho en el proceso de, bueno, pues de puesta en marcha del proyecto. Y queremos hablar no solo bien de ellos, sino que queremos mencionarlos. Y por último, yo quería comentar, pero esto que nos sirva a lo mejor de vídeo de Instagram. Como sabes, estoy un poco obsesionado con Sora. Sora es una plataforma de los de ChatGPT, de OpenAI, que genera vídeo con un realismo brutal y que además te permite a ti escanear tu propia cara y ponerte en situaciones de lo más épicas y heavies como esta. Bueno, acabo de recibir este paquete y vamos a abrirlo juntos, a ver qué trae. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Pero qué? Vale, esto es nuevo. Una broma con guante incluido literal. Me han enviado un unboxing de verdad. Esto no es un unboxing, es un unboxing. Y Gracias, entonces, bueno, vamos a aprovechar para sortear 6 invitaciones para la plataforma, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es compartir este vídeo y escribirnos en comentarios vuestro nombre. Sortearemos estas 6 invitaciones entre nuestros seguidores, ¿vale? Así que nada, si os interesa, pues ya sabéis que tenéis que comentar y seguirnos. Nada, investigad un poco porque es una aplicación muy divertida. Es muy divertida. Y va a ser un bombazo. Claro, en España no está todavía, pero es un pelotazo. O sea, quiero decir que va a ser... Sí, ya lo es. Ya lo es. Pasa que cuando llegue aquí va a ser... Baltimore, ¿no? Sí. Pues nada, Manín, un gusto estar contigo y seguiremos conversando de nuestras Un placer. paranoias. A ver, no se ha grabado nada. ¿Te imaginas?